retrata la problemática social que se da durante y después de la Revolución Francesa, donde se pierde la línea entre la esfera privada y la pública, porque cualquier manifestación privada que pudiera ir contra el pensamiento revolucionario era considerada como un crimen. En la primera parte de la lectura nos explican más que nada esta ruptura que se hizo evidente mediante la vestimenta. Entonces se podía diferenciar una persona que si pertenecía a cierto pensamiento o al otro, según cómo se vestían. Si portaban las vestimentas identificadas como la de los patriotas, que era vestimenta muy sencilla, la gorra negra, el bandera tricolor, o si se adornaban más como los aristócratas. La parte que sí fue como todos los cambios y que fueron dándose durante la revolución. Primero, la mujer como que empezó a tener un poquito más de intento de participación en la esfera pública y bueno, se les rechazó este intento de participación de una forma muy fuerte. La gente empezó el Estado empezó a implementar más la diferenciación entre los uniformes de civiles y soldados, que prácticamente eran muy parecidos, pero se necesitaba como distinguir. La decoración de las casas fue algo muy importante en términos de como intervención del Estado en la esfera privada, que fue que las decoraciones de las casas tenían que estar basadas en jornadas de la revolución, o sea, que todo esté decorado con toques de revolucionarios. El cambio de la regulación de lo privado también tuvo causas en consecuencias de lo público. También en la implementación del tuteo, que se puede decirlo así, que entre la gente se hablara como de una forma menos coloquial para poder crear una esfera con más igualdad. En los periódicos se comienza como a aceptar más las groserías, palabras antisonantes. El Estado quiso implementar la lengua maternal que era el francés, como que se hable coloquialmente en todas las casas, que no haya dialectos, o sea, eliminar dialectos. Y bueno, también todos los símbolos como íntimos a las expresiones, en lugar de decir alemán se podía decir cabeza de chucrut, o sea, como referencias muy como insultos a otras personas como los negros, judíos o alemanes. Y eran expresiones que tenían que ser como usadas por petición del Estado. También terminando con mi parte, pues el problema más fuerte de la lucha privada entre lo público y privado fue en la iglesia, que se privatizó el poder de la iglesia y la familia era como el lugar donde se podía solamente llevar a cabo ritos religiosos y todo lo demás. La manera en la que el Estado se quiso involucrar en la vida privada de las personas, ¿no? Esto de la manera en la que, bueno, para empezar, la vida familiar se había vuelto ya no de índole privada, ¿no? El Estado decidió controlar el estado civil de las personas, pues legislando de alguna manera el matrimonio, ¿no? Y esto pues llama la atención en la manera que el Estado quiere pues eliminar la barrera que hay entre la vida privada y la vida pública. Por otro lado, llama la atención cómo la revolución se decía que ya la gente iba a ser más libre o que iba a ser más soberana o que iba a poder ser pues más parte, involucrarse más en la manera de gobernar su país, ¿no? Pero parece que a los ciudadanos no les llamaba la atención, bueno, no les satisfacía más bien, no les satisfacía la manera en la que estaban funcionando las cosas, ¿no? Era morir y vivir y morir bajo la revolución. Entonces se nota estadísticamente que las familias se destruyen y que los ciudadanos han acudido al suicidio de una manera mucho mayor que cuando había habido otros tipos de crisis, ¿no?
Bueno, pues llama la atención también cómo Siguiendo con la lectura, en el Marqués de Sade habla sobre toda la revolución sexual. Habla y ejemplifica acerca del desenfreno. También fue encarcelado por lo mismo durante la época de 1785 y 1800. Él en sus novelas trataba sobre temas del erotismo que eran principalmente de la esfera privada. También podemos ver que él escribió la Declaración de los Derechos del Eros. Esencialmente el Eros significa que es todo aquel deseo y placer sexual que se busca a través de las mujeres. Las mujeres eran esclavizadas sexualmente durante toda esta época. Se les veía solamente como objetos y como diversión. Solamente se les trataba a las mujeres en el ámbito privado y no se las dejaba actuar en el ámbito político. En lo particular, pienso que toda esta faramalla ideológica que se creó y estas divisiones no hicieron más que perjudicar una sociedad, porque a fin de cuentas los seres humanos estamos diseñados para convivir en una esfera pública, pero también necesitamos nuestra esfera privada, y la intromisión de la esfera pública en la privada es coartar la libertad de un individuo, y es irónico porque justo uno de los ideales de la revolución es buscar la libertad de las personas para beneficiar a la nación, pero si el mecanismo se rompe desde su parte individual, es evidente que ya cuando agarre la globalidad de la nación, no va a surtir el efecto esperado, y lo único que se provoca es un espacio de miedo, un espacio para denuncias, temores infundados, etcétera, etcétera, que no hacen más que retener el desarrollo de una sociedad. Bueno, en conclusión, la lectura que me tocó, pues muy interesante todo como el choque que hay entre la esfera pública y la privada, como que esa coalición que causa tantos conflictos sociales, cambios sociales, y bueno, fue para mí la revolución más como interesante, más conflictiva y con más tema. En mi opinión, la Revolución Francesa y los cambios que generó en la vida privada como pública de las personas, y la delgada línea que existía en esos tiempos, es pues importante de analizarla para mí, ¿no? Porque la gente ya no podía considerar de alguna manera tener una vida privada satisfactoria, ¿no? Todo tenía que desvivirse por el pueblo, y eso para mí en la actualidad pues es impensable poder vivir así, ¿no? En mi opinión, pienso que sí era un poco, a pesar de que era una revolución y que se trataron muchos temas políticos acerca de los derechos humanos y de libertad, las mujeres no se vieron incluidas en este sentido, porque a ellas nunca se les dieron esos derechos de votar hasta mucho después de esta revolución. Entonces pienso que a pesar de que fue una revolución política, no se trató mucho el tema de derechos a las mujeres.